Muy bien, buenas noches a todos. Estamos iniciando entonces esta segunda sesión del curso de métodos multivariantes interdependientes, donde luego de haber comentado algunos conceptos básicos o introductorios de lo que es la parte multivariante, eh, vamos a trabajar hoy una primera técnica, dar mejor los elementos básicos. Generalmente nos llevamos 2 sesiones en tema. A veces se nos pueden ir hasta los 3, pero lo importante es que tengamos como las bases fundamentales para poder seleccionar la técnica adecuada según nuestros objetivos. Muy bien. Eh, claro, está bien. Bueno, entonces vamos a mirar el análisis de factor, conceptos básicos. Si tengo mucha diapositiva, no necesariamente tenemos que verlas todas. Estuve pues preparando prácticamente toda la semana. Y además es importante pues mirar el tema de entrar ya al software. Entonces vamos a trabajar un rato, voy a grabar algunos videos de la teoría y luego trabajaremos con el programa. Bueno, entonces el análisis factorial es una técnica de reducción de datos. Yo diría que también más de datos de variables. Sirve para generar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de ellas. Las aplicaciones son múltiples, pero podemos pensar que tengamos 30 variables de diferente naturaleza incluso. Aquí, perdón, aquí sí tiene que ser cuantitativas, ¿no? Pero pueden ser midiendo diferentes aspectos. Y esas 30 variables con la técnica de factor, pues se buscan precisamente reducir ese número de tal manera que encontremos algunas dimensiones que expliquen de una buena manera la totalidad de ellas. Eh, 150 respondieron un text. Ahora, el tema aquí es de no tanto del número de personas, todavía no está enfocado ahí, sino al número de variables. Número de variables. Bueno, el propósito es buscar entonces el número mínimo de dimensiones que explican el máximo de la información contenida en los datos. Eso es lo que pretendemos. También se utiliza para mirar la fiabilidad del instrumento, pero entendiendo que no es necesariamente la validez de contenido ni estas cosas, sino que es mirar algunos aspectos en el tema de las correlaciones, si sí están aportando a ese constructo, a un constructo que tengamos. Muy buenas noches, Susana, un gusto tenerte en la sala y sí, un saludo muy especial, luego de tal vez 2 años o año y más, aproximadamente 2 años sin estar en contacto. Eh, Agradezco tu confianza y obviamente la de Saúl, que aún no ha entrado. Nuestra compañera, la licenciada Susana, es de México. La podemos dar un saludito. Y estábamos hablando entonces de unos temas introductorios. Muy buenas noches, asumo que me escuchan bien. Perfecto. Es útil para mirar la fiabilidad del instrumento, entonces mencionaba, y se utiliza para identificar ítems o reactivos o enunciados que no aportan al factor y por lo tanto se pueden eliminar. Estamos entonces conversando sobre el tema de la aplicación y utilidad que puede tener el análisis factorial. Esta es una diapositiva que la retomo de un documento de internet. En la parte inferior está la dirección, pero solamente la intencionalidad es mostrar que hay mucho documento, podemos tener mucha bibliografía, y en este esquema lo que está diciendo es, digamos, cómo funciona el análisis factorial en cuanto al tema de la varianza. Tenemos la varianza total y esa varianza se descompone en una varianza común. Estoy mirando el recuadro inferior de una vez, ¿sí? Entonces tenemos la varianza común o compartida, ¿sí? Y una varianza debido al error de medición. Esto es en lo que consiste el análisis factorial, descomponer la variabilidad en dos partes. Pero ya dijimos que la intencionalidad final es
reducir información, reducir datos mejor, con, con la pérdida mínima de información. Otro aspecto que tomé, este documento lo envié, ¿no? Este documento lo envié para si tuvieran alguna otra referencia. Yo he notado que el texto a veces es de pronto un poquito ambiguo, pero también es cierto que nos va dando muchos elementos, o al menos es lo que yo estaba como percibiendo. No sé ustedes cuando lo analizan, ya aquí Jesús nos dice muy bueno, perfecto, entonces es un punto de referencia. En el tema de los factores ortogonales o factores oblicuos, escogí este pedacito en términos de que pues es usual en la literatura encontrar que se debe cumplir, o el tema de ortogonalidad. El tema de los factores ortogonales lo que indica es que cada uno de los factores que encontremos son independientes entre sí. O sea, un factor 1 es independiente del factor 2 e independiente del factor 3. Y esa característica pues es muy deseable, obviamente, en el análisis que estamos conversando. Los factores oblicuos no necesariamente tienen esa condición. Por lo tanto, los que se usan más y los que en realidad se ve más en la práctica es el tema de los factores ortogonales. Y de esos factores específicamente se trabaja mucho más el tema Varimax. Bueno, siguiendo con esta pequeña introducción, aquí tenemos un aspecto de que el análisis factorial es una técnica que ya lo dijimos en resumir información. Pero de esta pantalla solo voy a destacar mejor la fórmula que tenemos aquí en la parte del medio, y es la manera de calcular los puntajes de las personas. O sea que con esta técnica uno también puede estimar puntajes, cuál sería el puntaje de alguien o de todas las personas encuestadas. Y observan un modelo muy similar a los temas de regresión, a un modelo de regresión, donde se tienen unos coeficientes también, donde esos coeficientes son los pesos o las cargas que también se llaman, que va aportando de cada elemento. Es decir, hay un factor 1, pero hay una carga o una ponderación, que son los elementos que nos van a permitir hacer una estimación de esos puntajes. En muchos casos, este es un paso previo, incluso para temas de regresión. Uno puede tener muchas variables, las coloca en 3, 4 dimensiones, y esas entran a hacer un modelo de regresión para estimar otros datos. ¿Qué tenemos acá? También se plantea el esquema o mejor, los conceptos del análisis factorial exploratorio, y el otro que es el análisis factorial confirmatorio. Son los dos enfoques. De todas maneras, tienen un planteamiento, como el nombre lo dice, muy afín a su nombre, ¿no? Análisis factorial exploratorio. De hecho, aquí entonces tenemos muchas variables, pero no sabemos ni cuántos factores hay, ni qué ítems conforman determinado factor. Pensemos en un cuestionario de 30 preguntas, pero no sabemos si P1, P2, P3, P4, P5 están apuntando, por decir algo acá, al tema cognitivo. No lo sabemos, vamos a explorar, ¿sí? Una parte descriptiva también. No, por el contrario, el confirmatorio puede ser que cuando se diseñe el instrumento, ya definitivamente los expertos sabemos, o saben mejor, qué ítems apuntan a determinadas dimensiones. Entonces ya es precisamente para confirmar lo que estamos planteando conceptualmente. Esos son los dos grandes bloques. Pues el análisis factorial exploratorio, pues el nombre lo dice, si nosotros vamos a trabajar, no hay ya trabajos hechos con el instrumento, pues podemos aplicar para ir detectando esos factores. Por el contrario, el confirmatorio puede ser que
ya se ha aplicado, ya lo tenemos, y se sabe cuáles ítems apuntan a determinadas categorías. Ahora, hay otra diferenciación entre el análisis factorial y las componentes principales, o el método de componentes principales. De hecho, el análisis factorial se apoya, puede utilizar el procedimiento de componentes principales para detectar precisamente las dimensiones. Es una de las posibilidades que se plantea. El análisis de componentes principales trata de hallar componentes que sucesivamente expliquen la mayor parte de la varianza total. Es decir, sale una primera componente que es la que más explica toda la variabilidad, luego se selecciona la segunda componente que más explique y así sucesivamente. Y el análisis factorial busca factores que expliquen la mayor parte de una varianza común. Es decir, uno puede pensar que hay varios interrogantes que están explicando un mismo fenómeno o aportan a una explicación de lo mismo. Entonces hay una varianza común, la pregunta 1 está explicando un pedacito, o mejor, explica parte similar de otra pregunta P2 o de otra P3. Entonces por eso se habla de una varianza común. Pero en unas con otras, vamos a observar que en el software SPS, una de las posibilidades es aplicar el análisis factorial trabajando con componentes principales. ¿Qué tenemos ahora en la pantalla? ¿Cuándo podemos pensar que hay una pertinencia del análisis factorial? La pertinencia está medida en términos de que hay unos indicadores para identificar si esa técnica es adecuada. Hay varias posibilidades. El determinante de la matriz de correlaciones, si tiende a 0, entonces estamos diciendo que es viable o que es pertinente mejor la prueba o el análisis factorial. El test de esfericidad de Bartlett, que lo que comprueba es que la matriz de correlaciones sea la matriz identidad. Si es identidad, pues son los unos. Entonces estaríamos diciendo que también, mejor, si no es la identidad, entonces nos satisface el supuesto de que hay correlaciones. Si hay una matriz de identidad, pues obviamente son los unos en la diagonal y ceros por los lados, o valores muy bajitos, o sea, no habría correlaciones. Y lo que se pretende es precisamente que sí haya mucha asociación o correlación entre las variables que estemos trabajando. Por lo tanto, buscaríamos rechazar esa hipótesis en el test de esfericidad. Nos interesa entonces que los SIC sean menores de 0.05. Los SIC son sinónimo de el valor P. El SIC así lo acostumbra a mostrar el software que estamos trabajando. Ahora, el Kaiser-Meyer-Olkin, pues es otra prueba donde no es que se puedan sustituir, al menos cuando estamos calculando la identidad. No, lo que estamos tratando de decir aquí es que se hace la prueba de si la matriz de correlaciones es la identidad, pero con el fin de determinar si hay correlaciones entre las otras variables, o correlaciones significativas, mejor dicho. Pero si realmente no hay esas correlaciones significativas, pues entonces está diciendo que las variables que tenemos no se pueden reducir. Y por lo tanto, no habría forma de, o no es útil aplicar esta técnica. El índice de Kaiser-Meyer-Olkin, que es otro indicador, tiene sus, digámoslo de alguna forma, un estándar o unas normas, como muchas que ya hemos conversado en todos los tiempos. Y es que este indicador nos debe dar alto para, digamos, confirmar que la técnica es adecuada. Un Kaiser-Meyer-Olkin de más de 0.7, pues ya estaríamos aceptándolo un poco de que podemos aplicarlo. Mientras más alto, mejor. Pero también, como lo he dicho en múltiples ocasiones, no pues necesariamente acá con ustedes, pero es lo más que siempre menciono,
es que son normas en las cuales habrá que mirarlo a la luz también de el tema específico que estemos analizando. Valga decir, pues puede ser que estemos probando un instrumento y no se conozca mucho sobre él, y por lo tanto puede ser que un punto 65, un punto 60 y tanto, pues también nos dé información importante. Bien, voy a parar por ahora este videito porque siempre nos queda muy largo.